Continuamos en De Frente, tal como habíamos anticipado, nos acompaña el doctor Federico de Tarcio, infectólogo del SAMCO local, para hablar de un tema muy candente como es el tema vacunación y el sistema de salud pública, la necesidad de seguir concientizando y de conseguir que todos nos vacunemos tal cual establece el calendario nacional. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿es este un problema? Es un problema que no teníamos, o era un problema menor hace algunos años, y vemos que año a año, sobre todo post pandemia, se viene acentuando la caída en los porcentajes de vacunación, de cobertura de vacunas. Eso significa que hay alguien que debería estar cubierto o inmune frente a una determinada enfermedad infectocontagiosa y deja de estarlo o no lo está, o en forma incompleta, con lo cual tiene un impacto a nivel de su salud individual, porque esa persona puede contraer esa enfermedad, pero a su vez también un impacto poblacional, porque a su vez puede comenzar una cadena de transmisión. Así que realmente, si bien es un fenómeno, digamos, que tiene aristas incluso a nivel mundial, digamos, en la Argentina, este porcentaje de las caídas de vacunación se está viendo en los últimos años. ¿Sí? ¿Esto se potenció tras el tema COVID? Posiblemente, yo creo que es una sumatoria de factores. Con el tema COVID hubo toda una cuestión vacunas, ¿no? Cultural, mucha gente que empezó a descreer, digamos, de las vacunas, se la puso mucho más en cuestión, digamos. Antes la vacuna, las vacunas obligatorias no son materia opinable, si están en el calendario nacional obligatorio porque ya está demostrada su eficacia y que sirven. Entonces es como que no es mucho materia opinable. Pero bueno, quiero decir que todos los movimientos antivacunas que siempre existieron, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, además con el COVID se potenciaron, y con el auge de las redes y demás, tienen mucha más notoriedad. Y bueno, y lamentablemente, a veces no necesariamente personas que no pertenecen a grupos antivacunas, pero bueno, se ha bajado un poco la guardia por distintos motivos, y patologías como por ejemplo sarampión, que teníamos porcentajes de vacunación por arriba del 95%, que para la Organización Mundial de la Salud éramos zona libre de sarampión y demás, estamos en caída, en zonas con el 50% de coberturas, y nos están reclasificando. O sea, estamos epidemiológicamente retrocediendo a nivel mundial, estamos perdiendo lugares en el ranking. Por lo tanto, se ven esporádicamente casos, y cuando uno va a chequear las vacunas en los casos sospechosos, te encontrás con esto, de que no hay vacunas colocadas. Ni hablar lo que está pasando con coqueluche. Con coqueluche o tos convulsa también tiene que ver con la caída de la vacunación. Que también era una enfermedad que uno veía muy esporádicamente, pero que haya mortalidad en niños menores de 1 año por coqueluche, porque la madre está incompletamente embarazada, digamos, es realmente un viaje al pasado. Está incompletamente vacunada, digamos. Madre incompletamente vacunada, se supone que tienen que recibir una dosis de refuerzo a la semana 20. Tengo entendido que los casos de fallecimiento la madre no la había recibido, entonces no le pasa la inmunidad al recién nacido. Entonces, son muertes evitables en definitiva, o no llegando al extremo de la muerte, pero en definitiva lo que es la morbilidad, o sea, la enfermedad y las complicaciones, son evitables con la vacunación. Se llaman enfermedades inmunoprevenibles, o sea, prevenibles a través de la inmunización, que la inmunización a través de las vacunas. En el caso del coqueluche hablamos de un caso fatal y de unos 30 casos en la provincia de Santa Fe aproximadamente. Sí, sí, este dato es muy dinámico, uno recibe las alertas o los casos sospechosos y demás en forma permanente, pero sí, claramente hay un aumento de la circulación. Desde hace ya varias semanas que recibimos alertas en formas permanentes y actualizaciones de los casos. En el caso de Esperanza, no que yo tenga conocimiento, esto lo revisé hasta la semana pasada, hasta el fin de semana, digamos, no había casos confirmados. Una enfermedad que en adultos habitualmente se trata con antibióticos sin mayor inconveniente, pero bueno, en niños menores de 1 año puede traer complicaciones graves. Sí. Y la vacunación, insistimos. La vacunación forma parte del calendario obligatorio en niños, y a su vez hay una dosis de refuerzo en las embarazadas. Sí. Y muchas veces decimos que, bueno, no se contagian más casos de estas enfermedades prevenibles con la vacunación por la vacunación del rebaño, digamos, porque buena parte de la sociedad ya está vacunada. Por supuesto, se llama el efecto rebaño, lo que charlábamos al principio, del beneficio individual de la vacuna y el beneficio que obtengo de que se vacune el que tengo al lado, digamos, ¿no? De generar inmunidad poblacional. Acá no hablamos de tanto del beneficio, de la ventaja individual, sino de estrategias poblacionales y de porcentajes de población que logramos que tenga el nivel de cobertura. Eso habitualmente
se necesita que esté por arriba del 90-95% para realmente frenar la circulación de una determinada patología infectocontagiosa endémica, digamos. Y bueno, cuando esos porcentajes pasan, si de nosotros uno está vacunado y otro no, y viene un infectado, y bueno, alguno de los dos es susceptible y nos vamos a infectar. Y ahí comienza la cadena de circulación. Bueno, ¿cómo se lleva adelante estas estrategias de vacunación aquí en Esperanza? ¿Cómo estamos en comparación con el resto de la sociedad, de la provincia o de nación? No manejamos tantos datos locales, pero uno asume que, uno ve que a nivel del equipo de salud, en el vacunatorio, en los profesionales, hay una altísima preocupación o de profesionalismo a la hora de trabajar en este tema. Datos locales en cuanto a porcentajes de vacuna no manejamos, pero sí se reciben y desde vacunatorios se disparan, digamos, estrategias de vacunación en determinados grupos familiares, barrios más complejos o más vulnerables desde lo social, donde se establecen estrategias de vacunación. No se hace una campaña específica, tal día, tal campaña que tenga difusión mediática, sino que es un trabajo, digamos, una estrategia casi permanente, ¿no? De difusión. Bueno, siempre lo mediático, las redes, los medios ayudan mucho. El hecho de difundir también, de que volvió a circular el sarampión, vuelve a circular Coqueluche. Entonces también habitualmente genera que la gente se acerque más. Pero en líneas generales, a mi modo de ver, es un trabajo bastante eficiente, digamos, que tiene que ver con esto de intentar siempre llegar al fondo de la cuestión, que es que la población esté vacunada. Explicabas que en ciudades como las nuestras son muy eficientes trabajar coordinadamente con los centros de salud, por la territorialidad, por la cercanía del personal de salud con las familias. Sí, eso es importante y por eso el sistema de salud está diagramado así, en forma descentralizada, porque siempre que alguien sea adscripto, que sea conocido, una familia o quien está a cargo de ese centro de salud, ya sea médico, personal de vacunación, enfermería, conozca el barrio, conozca las familias, nos hace todo mucho más fácil a la hora de poder acceder a ese núcleo familiar o a esa población vulnerable, que los aborde alguien a quien ya conocen, con quien tienen confianza, con quien van periódicamente a ese centro de salud y demás, a la hora de lograr el éxito de esa estrategia, que si uno lo llama de nivel central, tienen que venir un turno a vacunarse. Siempre la territorialidad, digamos, es mucho más eficiente y permite capilarizarse, digamos, y llegar mucho más al fondo de la cuestión. Por eso, en ese sentido, y la interacción siempre con el nivel central, que es el SANCO y demás, es permanente. Entonces, eso es una ventaja, digamos, que tenemos. Bueno, también la actualización de la información, digo esto sobre la historia de vacunación de cada uno de nosotros. El sistema público en la provincia de Santa Fe, digamos, tiene esa información nuestra, independientemente de que nosotros tengamos o no un certificado de vacuna. Sí, por suerte la gran mayoría de nosotros nos vacunamos en el hospital público. Todo eso queda cargado en un sistema que se llama SICAP. Uno en cualquier punto de la provincia lo puede consultar y está todo nuestro historial de vacunas. Tenemos a veces dificultades cuando alguien se colocó una vacuna en otra provincia o en alguna farmacia o en algún centro privado que esa información no fue cargada. Si uno conserva la documentación y alguna vez se acerca al hospital, eso puede ser cargado, no hay ningún inconveniente cuando se va a colocar alguna otra vacuna. En ese sentido, tener la información es clave. A veces tenemos algún inconveniente entre el sistema nacional y sistemas provinciales, o como te decía, interprovinciales, pero el acceso a la información a nivel provincial, en la medida que la vacuna haya sido colocada o el paciente la haya acercado, digamos, al centro de salud o a donde sea, esa información queda cargada y no se borra más y es de consulta para cualquier efector de salud en cualquier punto de la provincia. Los viajes a Brasil son una oportunidad para poder actualizar las vacunas, ¿no?, en el centro de salud. Sí, por supuesto. Siempre hablamos de lo que se llama evitar las oportunidades perdidas. O sea, alguien que no tiene una vacuna y que se acceda a un centro de salud por un tema, bueno, esa persona se tiene que ir vacunada con lo que le falta. A todos nos habrá pasado que, me fui a vacunar por la antitetánica porque me corté, fui al vacunatorio y me colocaron 3 o 4 vacunas que me faltaban. Eso es así y está pensado así a propósito, digamos. Evitar las oportunidades perdidas. O sea, el contacto de una persona con un centro de salud y detectar de que le falta una vacuna que forma parte del calendario obligatorio, es una de las estrategias, digamos. Entonces, cuando me voy a Brasil, me tengo que vacunar contra la fiebre amarilla, o me compré la vacuna del dengue, o me tengo que aplicar la vacuna del dengue, y de paso veo que me falta la triple viral o hepatitis B,
y se aplica, eso forma una de las estrategias justamente de esto, ¿no? Te consultaba también por las otras estrategias. Ciudades que con menores niveles de vacunación ya han desplegado campaña en las escuelas, por ejemplo. Esto aquí todavía no se analiza. No, que yo sepa no, pero bueno, sí, son siempre estrategias, herramientas. Cuando uno ve o detecta tal vez que en una escuela o en una escuela de un determinado barrio los porcentajes de vacunación son bajos y que no van al centro de salud a vacunarse, bueno, ir uno directamente a la escuela a vacunar son todas herramientas válidas. Como también existen cuando se va a vacunar a determinados geriátricos y no esperar que esas personas se trasladen con dificultad para movilizarse, digamos que son justamente grupos cerrados, de alta transmisibilidad, de personas que su nivel inmunológico no es el ideal, digamos, son todas estrategias de ir a buscar o de ir a vacunar en el lugar, digamos, a la población susceptible. ¿Cómo quedó en la obligatoriedad el calendario nacional las vacunas COVID y las vacunas, por ejemplo, dengue y gripe? Gripe, no ha habido modificaciones, siempre sigue siendo la dosis anual, porque bueno, es obligatoria. Es obligatoria a partir de los 65 años. COVID también, la dosis anual, depende de la edad, también es cada 6 meses. Y dengue, la aplicación es para quien tuvo dengue documentado por laboratorio con diagnóstico clínico. Esa es gratuita, digamos, la que provee el hospital. Después es voluntaria, digamos, y hay que pagarlo en forma particular, siempre con hasta los 60 años. Bueno, cada vacuna tiene su matiz, ¿no? El dengue es a virus vivo, no embarazadas, no amamantando, a considerar por el médico pasados los 60 años, pero en ese sentido no ha habido grandes cambios. Pero es una buena pregunta porque las vacunas es bastante dinámico, digamos. El calendario de vacunación no es algo rígido, sino que año a año, de acuerdo a lo que está sucediendo, se le agrega algún toquecito, digamos. Por ejemplo, bajaban los porcentajes de vacunación de sarampión, bueno, se agrega o se adelanta la dosis de los 6 años entre los 4 y los 5 años, se agrega una dosis de refuerzo de tal cosa. La del HPV se saca la segunda dosis, se deja, o sea, es algo dinámico y hay que estar en el tema porque año a año, como te digo, de acuerdo a la necesidad o a la evidencia médica que nos dice que se necesita, que no se necesita y demás, o que surge una vacuna nueva, neumococo también cambió, HPV cambió, o sea, es bastante dinámico. Y año a año siempre hay alguna modificación. Bien, está bueno mantenerlo al tanto, digamos, sobre todo en la difusión y en la concientización de la comunidad, ¿no? Sí, por eso, y acercarse al vacunatorio, o sea, no hay manera de recordar de todas las vacunas el calendario al pie de la letra, entonces la mejor manera es acercarse al vacunatorio, bueno, es decir, cuando me voy a vacunar contra la gripe o cuando quiera, digamos, me acerco al centro asistencial y realmente ver si por mi edad, por mis problemas de salud de base, en caso de tenerlos o por mi condición, requiero alguna vacuna más de las que tengo, así de fácil. Teniendo en cuenta todo este movimiento antivacunas, la caída de los casos de COVID y también no tan fuerte lo de gripe, ¿hay gente que se sigue aplicando la vacuna del COVID todos los años o cada 6 meses? Sí. Yo, bueno, soy personal de salud y demás, pero me la aplico anualmente. Y sí, ahí también creo que, bueno, si hay porcentajes bajos de vacunación, creo que del COVID debe ser tal vez de los más bajos, porque hubo alguna especie de saturación o de cansancio de la gente. Decíamos, ya me puse 4, 5, 6, basta, conmigo no cuentan más. Sí. No sabemos, digamos, es una enfermedad nueva, un virus nuevo, entonces, ¿cuál va a ser su comportamiento? No lo sabemos. Y si hemos logrado esta endemicidad, digamos, de que circule, acá en Esperanza hisopamos los casos graves, y salvo algunos casos esporádicos a principio de año que evolucionaron bien, no hemos tenido mayor. Pero bueno, se supone que el virus continúa circulando, y en parte ha sido, digamos, que circule con baja virulencia o baja agresividad, tiene que ver con la inmunidad poblacional. Y eso, inmunidad que se logra habiendo padecido la enfermedad o la infección, mejor dicho, o a través de las vacunas. Entonces uno siempre fomenta o incita que no decaiga, digamos, el entusiasmo por la vacunación del COVID. Bueno, pero ha pasado, creo, con la influenza también. Fue un fenómeno que asustó a toda la población y después uno no alcanza a distinguir si es gripe o qué es. Bueno, ¿con el COVID pasa lo mismo? Con el COVID pasa lo mismo. Pasa que con influenza ya sabemos mejor cómo se comporta el virus. Influenza es un virus que muta, que año a año tiene pequeñas mutaciones. Entonces cambia, entonces por eso me tengo que vacunar anualmente, porque no es la misma la vacuna que me puse en el 2025 que en el 2024. Se incorporan cepas nuevas. Y uno sabe que este virus,
cada un periodo más o menos de 10 años hace un cambio mayor, una mutación mayor y casi que se transforma en un virus nuevo. Y ahí es cuando vienen los grandes picos mundiales. Entonces como que uno ya teniendo este conocimiento del comportamiento del virus en sí, uno más o menos que puede predecir, y lo que sucedió en el hemisferio norte, que después habitualmente sucede en el hemisferio sur, lo que le sucedió en su invierno, su temporada de frío, cómo va a impactar en nosotros, uno va diseñando y ya medio que sabe lo que va a suceder. COVID es como que seguimos un poco aprendiendo cómo se comporta, no es algo, hasta el 2019 no lo conocíamos, entonces estamos muy pendientes que la variante nueva, hasta lo cierto es que en los últimos años no ha pasado gran cosa. Tampoco aquí. Ni tampoco aquí. ¿Y en caso de sarampión, aquí hemos tenido? No, en la ciudad por suerte no, porque es una enfermedad altamente contagiosa, en niños, si bien puede afectar a adultos también, y puede traer complicaciones, miocarditis, encefalitis y demás. No hemos tenido, ha habido casos sí en la Argentina, de viajeros del exterior, con alguna circulación local que haya sido rápidamente bloqueado, eso dispara una gran alerta del sistema de salud que hay que salir a identificar, o al caso o a los contactos cercanos, ir a bloquear con vacunas y el aislamiento, o sea, se llama equipos de rápida respuesta, que estamos a nivel nacional, bueno, también participamos, me toca participar a nivel local también, y de la provincia. Entonces, cada vez que aparece algún contacto con un caso cercano de sarampión, se dispara todo un dispositivo por la alta contagiosidad y el riesgo de complicaciones que tiene. Así que sarampión estamos, sí, en unos niveles de alerta importantes ya desde hace un tiempo. Me quedan dos temas. Uno es dengue. No se ven mosquitos, parece que no hay tantos, no sé. Hasta ahora no, pero bueno, hay que ver que quienes conocen del tema, del vector, qué tipo de mosquito se trata, si es el Aedes o los mosquitos, digamos, comunes. Tampoco sabemos muy bien cómo va a suceder. En general, los picos de incidencia no se ven tanto en noviembre, diciembre, sino más bien al final de la temporada, más ha sido febrero, marzo, abril. Así que hay que seguir atentos. Sí, hay que estar atentos. Obviamente, estar vacunado no evita o no quiere decir que no tengamos que utilizar el repelente, el mosquitero y demás, y de consultar en caso de síndromes febriles. No sabemos muy bien qué va a suceder. Mucha gente ya ha tenido dengue, otros se han vacunado. Recordamos que la inmunidad del dengue es contra el tipo específico que tuvimos. Hay 4 serotipos y en la ciudad o en Argentina ha circulado el dengue 1 y 2, lo que no implica que uno queda descubierto contra los otros 3. O sea que el dengue se puede volver a tener. Eso voy. Así que es importante también. El sistema de salud provincial tiene para determinados casos aplicación gratuita de vacunas. Sí, para quienes ya tienen demostrado que tuvieron dengue, son personas sobre todo que en teoría tienen más riesgo, si vuelven a tener dengue por un serotipo diferente, de que sea una forma más grave. Hemos tenido casos de personas confirmado con 2 episodios de dengue. No nos ha tocado ver de que el segundo caso sea más grave que el primero. Pero así está descrito, es la información que nos llega de los países con alta endemicidad, del sudeste asiático y demás. Así que un poco nos acatamos a eso, decir, bueno, quien tuvo dengue realmente es la persona y que no forma parte de los grupos excluidos, más de 60 años, embarazada, amamantando, a quien tenemos que reforzar la inmunidad. Y a la que incluso somos testigos de que desde el centro de salud la llaman para que vaya a vacunarse. Exactamente, ¿no? Quienes tuvieron caso, porque como es una enfermedad de denuncia obligatoria y estuvo notificado el caso de dengue y se constata que no está vacunado, se los invita a vacunarse. Se lo convoca. Bien, y el otro caso tiene que ver con la prevención y con el tema de contagio sexual, que es la sífilis. Es sin dudas una problemática por la baja de la guardia. Sí, sífilis lamentablemente no tenemos vacuna, es una enfermedad antiquísima, una enfermedad bíblica. Tenemos un antibiótico 100% eficaz, como es la penicilina, y así todo, en Argentina y a nivel mundial, la cantidad de casos está en aumento. Lo que era... uno veía un caso por semana hace 10 años, ahora es el caso de diario, y más de un caso por día. Para todos los niveles sociales, todas las edades y demás. Una enfermedad altamente contagiosa, es la enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual más frecuente. Y bueno, tiene que ver con la caída de las medidas de cuidado, que es básicamente el uso del preservativo. Y bueno, también la importancia de testearse, ¿no? De lo que hablamos habitualmente del HIV, del paquete, digamos, de infecciones de transmisión sexual, que bueno, a veces van de la mano, pero la sífilis es por lejos la más frecuente. No genera inmunidad, o sea, yo tengo sífilis, me trato y me vuelvo a exponer, me vuelvo a infectar. Hemos tratado a veces 4 veces la sífilis.
Si uno no la trata, a largo plazo puede tener complicaciones, más aún en el embarazo, traer malformaciones severas o infección en el recién nacido, así que es realmente un problema serio. Existen algunas estrategias más, digamos, hoy por hoy para determinadas personas que han tenido muchos episodios de sífilis en el año o de alto riesgo, eso lo manejamos más los infectólogos, que lo que es la salud pública en general. A veces está lo que se llama la doxipep, que es administrar después del contacto de riesgo una dosis o 2 dosis, digamos, de un antibiótico llamado doxiciclina dentro de las 48 horas de contacto de riesgo. Cuando una persona realmente se sabe de alto riesgo y te dice claramente de que no va a usar preservativo, bueno, hay estrategias de este tipo, digamos, pero ya son más para hablar por ahí, charlar con el infectólogo, con el médico, digamos, de tomar antibióticos preventivos posterior al contacto para disminuir el impacto de doxiciclina. También es eficaz contra clamidia y gonorrea, pero doxipep es una estrategia que tenemos desde el año pasado, que en determinados casos, cuando uno sabe que el uso del preservativo va a ser inconsistente o nulo, y que ya hemos tenido 2 o 3 infecciones de transmisión sexual en el año, en ese paciente. Como también estamos haciendo la PrEP, ¿no? Estoy yendo tal vez un poco por las ramas, que es de administrar tratamiento antirretroviral de HIV para personas de alto riesgo, digamos, que justamente que no utilizan uso inconsistente del preservativo, estamos dando tratamiento antirretroviral, o sea, tratamiento para el HIV en forma preventiva. ¿Y aumentaron los casos de HIV? Vamos a ver el boletín que sale en diciembre, que siempre con motivo del 1 de diciembre, Nación emite el boletín epidemiológico. La sensación que tenemos, con lo cual de la sensación al dato estadístico hay un abismo, pero la sensación mía y compartida con el resto de los colegas es que sí, o por lo menos no disminuyó la cantidad de casos, pero estamos llegando tarde, estamos diagnosticando con enfermedad avanzada, o sea, ya en etapa de enfermedad. Que contagió, digamos. Sí, que una persona lleva años infectada y que se enfermó, que sus niveles de defensas bajaron por debajo de un determinado nivel que ya tiene síntomas. Eso se llama enfermedad avanzada, cosa que antes no lo veíamos. Antes veíamos testeo positivo en personas asintomáticas. Este año... es más, hasta hemos tenido fallecidos en la ciudad este año, digamos, cosa que no nos sucedía hace, no sé, años, internados y mortalidad por esto. Así que realmente la sensación que tenemos a nivel local y compartida regional, a nivel nación, digamos, es que hay más casos y de diagnósticos más tardíos, es decir, con enfermedad avanzada. O sea, años perdidos de oportunidad de tratamiento. Esto se debe mejorar con el test. Con testeo, exactamente. Hoy diagnosticándolo a tiempo, el HIV se controla, o sea, se trata y se logra que sea un tema de salud totalmente crónico, con un virus dormido, que no va a dañar su sistema inmunológico, y por vía sexual el virus de esa persona no sale, y su expectativa de vida es igual a la población general. Federico, muchísimas gracias. Hemos exprimido todos los temas, realmente hemos hablado de todo, pero creo que es importante poder llegar con esta información con el tiempo necesario para lograr conciencia de no dejar de tomar contacto con el personal de salud. Cuando quieran. Muchas gracias. Nosotros continuamos de frente por Play Televisión tras esta pausa.